el Chile actual las instituciones están cuestionadas, no solamente las instituciones, para qué decir las encuestas con la última elección, y mucho de eso tiene que ver con el nuevo Chile. Chile cambió, nos decía un entrevistado durante esta semana, y el rol también de la tecnología juega un papel preponderante en ese factor. Queremos conversar de esto y de muchos temas además, junto a Pablo Cabrera. Él es abogado, ex diplomático, embajador, ex subsecretario de Marina, asesor de diferentes empresas, director de Enel. Bienvenido aquí a Litoral Press TV. Encantado, mucho gusto. ¿Estuvo bien la introducción, Pablo, o no? ¿Chile cambió? ¿Efectivamente las instituciones están cuestionadas? Bueno, Chile viene cambiando desde hace tiempo. Yo creo que el nuevo milenio ha sido un gran desafío. Vino con una marraqueta bajo el brazo, el nuevo milenio. Vino con un cambio paradigmático en la manera de relacionarse y en la manera de comunicarse. Lo que pasa es que todavía Chile no se da cuenta cuánto es la magnitud del cambio. Efectivamente, los que más afectados se ven son las instituciones emblemáticas de la República. El rol de la intermediación de esas instituciones son las que se han visto resentidos. La gente le gusta comunicarse hoy día o se comunica horizontalmente y no necesita a veces de un intermediario para que le interprete lo que está pasando. Él supone o interpreta que sabe lo que está pasando. Entonces ahí se produce un poco de confusión y ahí hay que hacer un pensamiento, una reflexión un poquito más racional para entender lo que pasa. Pero yendo a lo central, el rol del Parlamento, por ejemplo, que afecta a la política, el rol de la iglesia, el púlpito con el feligrés, el rol de la familia, el padre con el hijo, la relación, el rol de la academia, el profesor con el alumno, con el auditor, está cuestionado, está desafiado, está normalmente interpelado. Y eso hace que las instituciones tengan que ayornarse. Algunas se han ayornado con mayor rapidez que otras. Las políticas públicas tienen que responder a ese clamor de la sociedad. Claro, las instituciones tienen que ayornarse, decías tú. ¿Qué rol juega también la tecnología en estos cuestionamientos, en este cambio? Son vitales, yo creo que son centrales. El avance tecnológico es el que permite mucho salir de la comunidad y pasar a la verdadera sociedad. Esta relación societal más que relación de comunidad, ¿no? Creo que las redes sociales, por ejemplo, producen esta horizontalidad en la comunicación. El mapa, el Atlas Mundial también se digitalizó. La virtualidad cambia conceptos tradicionales porque el tema de la comunicación y de la relación es distinta. El concepto de territorialidad, dónde pertenece, de pertenencia. Hoy día la pertenencia es algo más difuso porque el mundo es muy global, las fronteras son porosas, los problemas le afectan a todos por igual, los desafíos son nuevos, hay nuevas amenazas, nuevos retos, nuevos desafíos, hay amenazas demográficas, hay amenazas del medio ambiente o desafíos del medio ambiente. Sobre eso leía un escrito tuyo donde das cuenta justamente con la tecnología que ya se están perdiendo los vecinos territoriales y empezamos a tener vecinos virtuales. Y ahí ponías de ejemplo a Japón. Lógico. Yo creo que los vecinos territoriales son per se, van a ser siempre ahí. Obviamente que la relación puede ser más fluida. Las barreras a veces se van terminando, se van acabando. Pero por cierto que los vecinos virtuales hace que la relación sea distinta. Por ejemplo, nosotros somos participantes de la integración en el Pacífico, de todas las organizaciones del Pacífico. Somos ribereños del Océano Pacífico. Al Océano Pacífico concurren prácticamente los 2/3 del PIB mundial. Las relaciones entre los países principales más desarrollados concurren al área del Pacífico. Y ahí el Pacífico se transforma, o sea, por las comunicaciones en una carretera virtual, en un tris. Pareciera que estaba al otro lado. Antes eran como las antípodas, estaba al otro lado, decía, ¿cuánto te demoras en trasladarte de Chile a Japón? Yo lo hice cuando era joven en un buque de carga y me demoré 28 días. Hoy día te puedes demorar, pero puedes ir arriba tuiteando, puedes ir comunicándote. O sea, la comunicación hace que la vida sea diferente y que haya un apremio muy grande por participar, por estar presente. Es lo que los académicos llaman la economía de la atención, la economía en términos de cuánto tiempo le das tú al estudio de las cosas
o cuánto tiempo tú reaccionas por emotividad frente a los hechos. Estamos viendo un video de los tiempos que eras director de la Academia Diplomática, donde tú, ya por el 2011 y en adelante, empezaste a impulsar lo que era la diplomacia digital, la diplomacia 3.0. ¿Cómo ayuda también a la diplomacia la utilización de nuevos métodos para justamente conversar con otros países? Bueno, al principio nadie creía mucho en esto, en la diplomacia, que la diplomacia tiene un rol intermediario, igual que otras instituciones, y obviamente que era central la manera de comunicarse, la manera de representar y la manera de negociar, ¿no? Puede seguir existiendo esta diplomacia de 1.0, de un Estado contra el otro Estado, mientras existan los Estados nacionales, pero era necesario que se ampliara la manera de los actores y los negociadores, y la manera, hoy día la comunidad de chilenos en el exterior están inmersos, quieran o no quieran, en el mundo de la nueva diplomacia. De la diplomacia de transportar, de llevar, de interpretar cómo el interés nacional puede sintonizar con el interés nacional de otro país y forjar un emprendimiento. Tu primera misión diplomática fue en Bolivia. Bolivia. Hoy vemos, ¿cierto?, al presidente de Bolivia, Evo Morales, tuiteando muy seguido contra Chile. Vemos también respuestas a través de Twitter del actual canciller, Heraldo Muñoz. ¿Se están utilizando bien las redes sociales? ¿Bolivia podría ser de alguna manera visto de otro modo a través de la tecnología? Por cierto, sí, no, yo creo que se están utilizando bien o no. No me parece que sea lo normal hacer diplomacia vía Twitter, ¿no es cierto? Y también nos podemos caer, como algunos nos hemos caído en alguna vez en el Twitter. Pero yo creo que obviamente la virtualidad, hoy día se puede viajar por otro país virtualmente. O sea, en la relación con Bolivia yo creo que Bolivia tiene que entender eso y Chile tiene que asumirlo. O sea, la integración entre los países también pasa por este mapa que se digitalizó, como digo yo. El Atlas Mundial se digitalizó y eso significa una nueva manera de relacionarse entre los estados también. Entonces yo creo que hablar de soberanía hoy día con respecto al mar parece como anacrónico. Yo creo que tú puedes facilitar el acceso, utilizar la virtualidad, o sea, las redes, la digitalización, para preparar los contratos, para viajar por ver cuáles son las dificultades que hay en los caminos, para apurar el tránsito de personas, que está siendo a la larga siempre presente. Chile es un país que tiene dos fronteras tripartitas. Y esas fronteras, si uno las mira desde una perspectiva digital o de una perspectiva futuro, se da cuenta que eso ahí puede haber una urbe, una ciudad, una red de comunicaciones muy importante que va creciendo sin darnos cuenta, así en un tris, y que es facilitadora de comercio, facilitadora de integración física, facilitadora de conocimiento, facilitadora de desarrollo. Y eso hay que irlo construyendo todos los días, cotidianamente. O sea, no podemos quedarnos en las diferencias. Las diferencias se tratan de solucionar siempre. Yo creo que ese es el rol de la diplomacia. Claro, y con una sociedad que está mucho más empoderada, hay una frase que te escuché donde la planteabas en un discurso que decía que la gente habla como pensando en el siglo, habla en el siglo XX, piensa... habla en el siglo XXI, como el siglo XXI, piensa como en el siglo XX y razona como en el XIX. Pero se quedaron atrás Se quedaron atrás, y si tú ves el mapa, y ahora digital, de nuestra región, lo mira, hay que también ver un poco lo que ha sido la historia de aquí, y mirar el mapa y combinar esas dos cosas, combinar tradición con innovación y ver que el centro de nuestra región es Bolivia. O sea, la conexión natural para hacer puente del Pacífico a la región es la conectividad, tiene que pasar por Bolivia. O sea, es casi un mandato de integración, que los países fluyan en una integración, en una patria grande, como decía Bolívar, o la Iglesia, ¿no? La misma Iglesia que ahora que va a venir el Papa, es un punto, ha trabajado mucho por la patria grande, ha trabajado mucho por la integración, ha trabajado mucho por el diálogo. No hay que quedarse en lo chico, no hay que quedarse en la coyuntura, hay que ir un poquito al fondo. Por eso hoy día, cuando hablamos de este mundo digital o este mundo
de interconexión tan horizontal, a veces hay que también ponerle atención al tiempo que uno le dedica a estudiar y o que uno le dedica a participar. Yo creo que siempre es necesario dedicarle un tiempo para un análisis racional de las cosas y más profundo. Porque si no te creas en la emotividad, en el prejuicio o en lo accesorio que domina a lo principal. Y yo creo que ese es uno de los desafíos también, o que la problemática o la solucionática, no sé, del siglo XXI en la digitalización, el tema también de cuáles son los problemas que presenta la digitalización. Por eso se requiere de gente con algún background, con algún manejo, con algún conocimiento del mundo. Hoy día vivimos en un mundo muy interrelacionado donde hay que conocer las culturas del otro, hay que ponerse en los pies del otro. Para saber negociar hay que saber cómo piensan los chinos, cómo piensan los japoneses, cómo piensa el pueblo autóctono del Perú, de Bolivia, que no son iguales. O sea, a mí me ha tocado vivir en estos países de América Latina y también en estos países, me tocó vivir en China, me tocó vivir en Bolivia, me ha tocado vivir en Europa y veo este cambio cultural que es quizás el eje estratégico de la discusión. Ahora, lo pensaba porque ¿cuánto tiempo estuviste en el Vaticano? 4 años. ¿Con qué rol? Embajador, fui embajador en el Vaticano. Embajador de Chile en el Vaticano y viene la visita del Papa. Del primer gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo se ha tomado la visita del Papa en los medios? Porque yo he escuchado muchas críticas y he visto prácticamente críticas. ¿Cómo lo ves tú? Yo lamentablemente lo veo que los medios lo han tomado muy superficialmente. El tema monetario. Y mucha gente también lo ha tomado muy superficialmente. No han ido un poco a lo que significa una visita de un Papa latinoamericano. Hay mucha gente que dice, ¿qué es lo que va a venir a hacer el Papa? ¿Qué pasa? Porque obviamente que hay una distancia frente a la figura del Papa y también siempre era un Papa europeo, un Papa muy lejano, el Vaticano, pero hoy día en esta globalización, en esta comunicación diaria, instantánea, de interpelación también, obviamente que el hecho que, ¿cuándo habíamos pensado que íbamos a tener un Papa latinoamericano en la historia milenaria de la Iglesia? Y ahí hay un plus para el perfil de Latinoamérica y la influencia de Latinoamérica en el mundo. Eso es lo que deberíamos aprovechar y discutir. ¿Qué es lo que nos va a decir el Papa? ¿Cómo vamos a asimilar lo que nos diga? No nos quedemos en los chicos, si nos va a decir algo de Bolivia, si nos va a decir algo de esto. Yo creo que va a mandar un mensaje va a dar un mensaje a la sociedad en la línea de lo que ha ido diciendo. Y también un mensaje a la Iglesia. Si la Iglesia también es parte, fíjese que la historia de la Iglesia de América Latina es considerada un estado dentro de todos los estados. Un estado más dentro de todos los estados de la región. ¿Por qué? Porque está inmersa en todos los estados, en el desarrollo de cada país. Y eso hay que reflexionar en el desarrollo de Chile. ¿Y qué diferencia tenemos con la visita que hiciera Juan Pablo II en el año 87 con la venida de Francisco en enero del 2018? ¿Cuáles son los matices? Alguien que estuvo conociendo también lo que era la curia vaticana. Bueno, yo creo que bastante. Primero partiendo por la figura del Papa. Segundo, por la época en que se vivía el 87 y la época que se vive hoy, y las prioridades en la temática de la agenda. Yo creo que la persona del Papa es importante, porque el 87 estábamos en Guerra Fría, si bien es cierto era los términos, pero obviamente que el Papa Juan Pablo II, si bien es cierto tuvo un impacto en la sociedad chilena muy grande, y el camino a la transición, obviamente que el Papa tenía una formación muy de Guerra Fría. Él venía de Polonia, de un país que había vivido... por el cual comenzó la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. O sea, había estudiado, había crecido, había participado en un mundo bipolar. Y aquí había dictadura. O sea, también la mirada, más allá de la que no fueran coincidencias, pero también era una mirada que podía también ayudar en ese sentido, pero que marca una diferencia muy grande con lo que es hoy día. Hoy día vamos a tener aquí en Chile un Papa latinoamericano, argentino, empático, de formación jesuita. Primera vez en la historia. En la historia de la Iglesia, formación jesuita, lo recalco porque la cultura chilena es un poco jesuística. En la historia que hemos visto. Entonces creo que eso también es importante. Pero un Papa latinoamericano que se ha forjado en los temas de Latinoamérica, ha tenido participación, ahí están sus escritos, ahí están sus declaraciones, su acción. Algunos lo pueden criticar por alguna cosa o por otra, pero hay una historia de él. A él lo eligieron sabiendo quién era. Entonces viene un Papa a nuestra región
con una historia de la iglesia de nuestra región, a incentivar el conocimiento, la visión y la vivencia del Evangelio, principalmente. Eso no hay que perderlo de vista. Pensando que ojalá más gente entienda, que se acerque a esto. Y de otra manera es un líder que saltó la estela, ¿no? Que tomó un camino de mover a la sociedad. A una sociedad que los intermediarios, como estábamos diciendo antes, eran más borrosos, que iban desapareciendo. Y él ha tomado un liderazgo que creo que es importante, y es importante porque para hacer una reflexión profunda sobre nuestra región, sobre lo que somos. Hemos pasado de ser una región espejo, éramos espejo de Europa, estamos viviendo una decadencia de Europa, estamos viendo, y tenemos todas las condiciones para ser una sociedad fuente, una sociedad a la cual nos miren, una sociedad que podemos trabajar en la integración, y ahí yo creo que tenemos un déficit. Y el tema de la patria grande, el tema del diálogo, el tema de la unidad, yo creo que es tremendamente importante que lo diga un líder espiritual. Y en ese contexto hay que poner esta visita. O sea, yo no desmerezco la visita de hace 30 años, pero obviamente que tienen una diferencia, más allá que la historia de la iglesia es una. Pero ha vivido también muchas vivencias, han habido entre el año 87 y el año 2017. Lo conversaremos en enero, entonces, cuando ya esté a puertas de la visita del Papa. Encantado, porque es un tema que me apasiona y creo que hay que mirarlo desde una perspectiva más global, más latinoamericana, más nuestra. Una visión diferente. Había escuchado mucha crítica por el tema monetario y en Colombia, cuando fue en lo que significó el turismo, por cada dólar que el Estado colombiano invirtió, se multiplicó por 3 o por 4 la del turismo, así que también... Todo es legítimo, pero no hay que perderse. Todo esto son discusiones, hay que estar abierto a la crítica, hay que estar abierto a entender un poco más, pero creo que hay que ir a lo central y no quedarse en lo accesorio, que puede contribuir a lo principal, pero no es lo central. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, encantado. Pues. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos también en www.litoralpress.tv.cl y estar atentos a la repetición de la conversación en los canales regionales que la emiten desde Antofagasta hasta Punta Arenas.